Hay dos panoramas que han llamado mi atención. El primero tiene por lo menos unos 15 años cuando por primera vez estuve en esta plaza de Bruselas, aquí en Bélgica. La plaza más hermosa del mundo, de acuerdo con Víctor Hugo. Cada quien tiene su opinión, desde luego. Para mí la plaza de San Marcos es la plaza más impresionante y majestuosa de toda Europa, que ya con eso establezco una distancia con el gran escritor y dramaturgo, porque en efecto el mundo no es Europa, aunque era entonces el epicentro o lo que para Víctor Hugo pudiera ser, más aún con los alcances franceses en Bélgica, pero sobre todo también como un centro irradiador de, ¿qué creen? Pues no del poder político, sino del comercio. Por ahí de los siglos XV y XVI, hasta que se quemó en el siglo XVII, esta que fue una plaza fundamentalmente dedicada al comercio. A mi brazo derecho, una lechería que dejó de serlo y que, claro, en las reminiscencias de lo que fue la restauración en el siglo XVII, podemos nosotros ver, sí, al lado derecho, enfrente, lo que significó el mercado, en algún momento también instalaciones de la propia autoridad. Del lado izquierdo también en la misma cóncave, en la esquina, centros igual de comercio, y en el costado ya izquierdo donde se ve Gourmet Chocolate, pues donde dicen los que saben que se vende el chocolate más rico del mundo. No me lo van a creer ustedes, pero instalaciones también de la propia autoridad del lado izquierdo la pueden encontrar. Y sobre todo, construcciones que están manteniendo el comercio. Porque en efecto, aquí, como les digo, fue una plaza en donde se vendían flores, y cada 2 años, por este mes, justamente, se recuerda esa enormísima actividad que incluso también tiene sus delegaciones de todo el mundo aquí para colocarlos en una como alfombra. Ya ven ustedes el símbolo arriba de la Unión Europea y Bélgica, porque estamos hablando, claro, de uno de los patrimonios de la humanidad más relevantes, culturalmente más importantes en la historia mundial y desde luego en la historia europea. No les detallo los espacios de cada uno de ellos porque han tenido distintas funciones. Imagínense ustedes, desde hace cerca de un poco más de 400 años. Entonces esto es lo que ha significado con mucho para mí el panorama que ha dominado pues las varias veces que Trotamundos, ya lo saben ustedes, he asistido por acá antes de ver al niño de la pipí y antes de ver, por supuesto, a los creadores de los grandes cómics. Es que estoy grabando este video. El otro panorama es, por supuesto, que menos atrayente para mí, por lo menos, que buena parte de lo que hago con el análisis de la política forma parte de mi propio trabajo y de los placeres literarios, culturales, arquitectónicos, pues se ocupa la propia vida privada, que de esto no se vive. Y bueno, pues ese panorama es el panorama mexicano, el que tiene que ver con un elemento importante que estoy completamente seguro que ustedes ya lo notaron. Durante casi 6 años el presidente de la República negó la presencia de los grupos criminales en la perspectiva de decirles que se portan bien, en la perspectiva de referirse a ellos con mucho respeto, en la perspectiva de sus visitas a Sinaloa y de las salutaciones también a la madre de uno de estos
destacadísimos capos a quien también se refiere con mucho respeto, a diferencia de cómo lo hace con los periodistas, en particular los que cuestionan su gestión y en especial lo que tiene que ver con la violencia, porque ahí es donde se concatena ese panorama, el que tiene que ver con que latente pero actuante y operante en distintos estados del país han mostrado una cauda de 194.430 homicidios y contando a pensar en la posibilidad de los 200.000 perpetrados fundamentalmente por estos grupos fácticos y de poder con los que Andrés Manuel López Obrador siempre ha sido tan amable, el señor Zambada, a diferencia de la retahíla de adjetivos que a los comunicadores profesionales de la comunicación les ha endilgado un día sí y otro también, un día sí y otro también. Pero ¿cuál es entonces la singularidad del programa o del panorama que vislumbro justamente este domingo, que en Bruselas son 25 para las 2 de la tarde, 8 horas menos en México? Pues el simple hecho de una expresión muy clara del abogado del capo capturado y que está incriminando a un gobernador, lo está involucrando a un gobernador muy amigo de Andrés Manuel López Obrador, el mandatario de Sinaloa. Ustedes ya están enterados incluso de las expresiones de apoyo en favor de la amistad que ha tenido López Obrador para con él y también desde luego en el acto político en el que participó. ¿Cómo no iba a participar? Claro que sí, su criatura, para manifestar ese apoyo. Y mientras también la denuncia de que en Chiapas hay una colusión dentro de los propios jefes de estos cárteles con el ejército. Y la manifestación de todos estos grupos en distintos estados. Pero hay algo que seguramente a ustedes les llamó también la atención de aquella carta con la que se conmovió justamente la clase política, porque se habla del connubio, de la relación, de los acuerdos que hay entre personeros del gobierno federal y estos grupos, y es el que tiene que ver con el llamado que hace el capo mayor para mantener la paz. Dice: ya hemos visto situaciones cruentas que a nadie convienen, tranquilos, tranquilos todos, coincidiendo con Andrés Manuel López Obrador. Ese es el hecho. El jefe de los capos coincidiendo con el jefe de la 4T, diciendo: tranquilos todos, vámonos con calma, porque no puede ni debe de haber una convulsión violenta en el país. La misma preocupación que tiene el jefe del Ejecutivo es la que tiene también el capo mayor. Ya veremos, en estricto sentido, hoy inicia la semana, cuáles serán los, ya no digamos los efectos, que los vimos desde este sábado y las primeras horas del domingo, sino lo que veremos en los siguientes momentos respecto de probables, para muchos de nosotros, inminentes declaraciones que pueden colocar en un cisma mayor todavía la clase política, y no creo que solo a la clase política gobernante. Porque una cosa es un hecho más allá de los medios de comunicación, más allá de etcétera y de cualquier otro medio que consigne lo que pasa en el país. Todos los mexicanos, ustedes, nosotros, verificamos día con día la existencia de estas operaciones, a cual más cruentas, a cual más pacíficas, a cual más atemorizadoras, conmovedoras, indignantes, que son con las que se cubre este sexenio, y por eso es la preocupación de un presidente cínico, de tal manera que en ese contexto de probable involucramiento de la clase política con estos grupos fácticos,
todavía estaremos viendo más. Mucho, mucho más. Nosotros en Etcétera seguiremos reportando para ustedes y desde luego los invitamos a que aquí abajo participen con su fondeo a este proyecto editorial, repito, a este proyecto editorial que consta de más de 20 profesionales de la comunicación. Soy yo, el principal proveedor de la revista. Ustedes que representan el 5% de todos nuestros ingresos son fundamentales para la existencia de este proyecto editorial. Aquí abajo está el número de cuenta. Mucho les agradezco en nombre de todos mis compañeros que allá en México también siguen trabajando.